Mañana a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 26 de noviembre y el día viene con varios frentes abiertos. Aquí en España, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará sobre el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que la designación puede abrir un nuevo periodo de credibilidad en la judicatura. En Reino Unido, su premier afronta el tipo de prueba que derriba a los gobiernos, los presupuestos. En Venezuela, Maduro amenaza a las aerolíneas que han cancelado sus vuelos a Caracas, y aquí Álvarez promete todo el respaldo a las empresas españolas con intereses en el país. Y en el tablero europeo tenemos a Donald Trump, que presume de que ha logrado avances significativos para alcanzar la paz en Ucrania. Ha mandado a sus negociadores a Kiev. El presidente de Estados Unidos podría ir la semana que viene a Moscú a reunirse con Putin. También se citará con Zelensky, pero una vez que el acuerdo sea definitivo. Trump ha ignorado el plazo de este jueves para que Ucrania acepte el plan, y también un informe que señala que el negociador Steve Witkoff asesoró a Rusia sobre cómo presentarle su plan para Ucrania a Donald Trump. Los funcionarios norteamericanos y ucranianos han estado tratando de reducir sus diferencias sobre ese plan de 28 puntos de Trump para poner fin al conflicto más devastador de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump. Vamos a conseguirlo, 25.000 soldados, Ucrania, Rusia. En el último mes 25.000 soldados han muerto, así que creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Ya lo veremos, pensé que eso habría sido más rápido. Desde Rusia, su ministro de Exteriores elogia el plan de Trump y acusa a los europeos de sabotear los acuerdos y de mantener una mentalidad colonial. Zelensky, el presidente ucraniano, dice que está listo para avanzar, insiste en el apoyo a sus aliados europeos. Justo ayer el presidente francés Emmanuel Macron señalaba que era necesario mantener un ejército ucraniano fuerte y un ejército sin limitaciones. Claramente las negociaciones están adquiriendo un nuevo impulso y no debemos desaprovechar este impulso porque haya motivos de alarma. Ucrania es sólida, Rusia es lenta. Es lo que decía Emmanuel Macron. Pero ¿cuáles son los puntos de este acuerdo? Bueno, las autoridades rusas deben consolidar el idioma y la identidad rusas en parte de Ucrania, incorporadas al país desde la invasión de 2022. Es un documento que trae otros muchos más puntos sobre los territorios, sobre el ejército. Es un documento titulado Estrategia de la Política Nacional de Rusia hasta 2036 y exige medidas como garantizar que el 95% de la población se identifique como rusa para ese ejercicio 2036. Pero mientras se acuerda la paz, los bombardeos no cesan. Las fuerzas rusas han lanzado en las últimas horas un ataque masivo contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. El ataque ha provocado incendios, ha herido a 12 personas y ha causado graves daños a edificios y también a vehículos. Bueno, hoy la atención en clave internacional, como les avanzaba, estará puesta también en el Reino Unido, donde la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará el presupuesto del Estado en medio del déficit que azota a todo el país. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, y con la enorme tarea de equilibrar esas cuentas públicas británicas. La comparecencia de Reeves tendrá lugar a la 1:30 de la tarde hora española y en ella va a desvelar las medidas para hacer frente al fuerte endeudamiento y al bajo crecimiento económico del Reino Unido. Lo más esperado es ese anuncio sobre sus planes de gastos y de impuestos. Las quinielas hablan de una subida impositiva que podría alcanzar los 30.000 millones de libras. Los analistas advierten de que cualquier paso en falso de Reeves podría disparar el coste de la deuda o afectar al Partido Laborista, lo que convierte a estos presupuestos en los más decisivos de los últimos años, ya que sus decisiones sobre cómo equilibrar el control de la deuda y el crecimiento de la economía británica podrían afectar a su futuro político y también al del primer ministro Keir Starmer. De momento, en este contexto de incertidumbre sobre cómo será ese nuevo presupuesto, ayer el gobierno laborista anunciaba que a partir de abril del año que viene va a aumentar el salario mínimo más de un
4%, una medida que va a beneficiar a 2,7 millones de británicos. En los mercados, los mercados parece que se dejan llevar por el optimismo. De nuevo, la tecnología da alas a los índices de Wall Street y también a los asiáticos, mientras se disparan las expectativas de recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Pues sí, los mercados asiáticos están subiendo esta mañana. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el índice Nikkei en Tokio con subidas importantes del 1,85%. Y vemos también cómo Europa se prepara para subir en este inicio de sesión de jornada, donde por supuesto la mirada está puesta en lo que es unos futuros americanos que extienden las subidas tras el tono positivo de la jornada de ayer. Son las bolsas mundiales las que están siguiendo la estela del principal mercado del mundo, mientras se cotizan, como decías, esas expectativas de que la Fed pueda recortar tipos de interés en diciembre. En este escenario, el Dow Jones ha conseguido anotarse 3 jornadas de ganancias. El S&P 500 ha subido un 0,96% y el Nasdaq un 0,67%. Europa también avanza en futuros un 0,67%, y todo esto tras una jornada en la que el protagonismo ha venido escrito por lo que ha sido esa tecnología, donde Nvidia ha frenado su caída al 2,59% y Google subía al 1,53%. Y ojo, porque el mercado está muy pendiente de los datos macroeconómicos, y hoy de nuevo vamos a seguir a oscuras en cuanto al PIB y al PCE de Estados Unidos, que no van a salir hasta el 5 de diciembre. Con todos los últimos datos, lo que han hecho ha sido avivar las expectativas de recortes, la de que el 10 de diciembre la Fed bajará en 25 puntos básicos el tipo de referencia, y la probabilidad, según la FedWatch, alcanza el 85%. Entre los catalizadores de esas expectativas, unos datos de ventas minoristas que aumentan menos de lo esperado y una confianza del consumidor que se debilita. En este escenario, si miramos al mercado de divisas, el índice dólar ha perdido los 100 en esa canasta frente a las principales divisas. Vemos como en tiempo real marca los 99,67 unidades, y vemos, sin embargo, como también en este escenario de descuento de rebaja de tipos, el oro vuelve a subir hasta ahora 0,73% a los $4.160. Importante ver cómo está moviéndose hasta ahora la rentabilidad del bono de referencia, el Treasury a 10 años. Lo tenemos en el 4,01%. Y ya que hablábamos de Londres, la Gilt, ese bono de referencia británico a 10 años que escala hasta el 4,52 para esperar a esos presupuestos de otoño. Como decíamos, un escenario en el que vigilamos además el mercado de las commodities junto al oro. Hoy lo que vemos es al Brent subir un 0,34% hasta los $62 el barril, el West Texas 58,16, avances frente a las pérdidas de ayer, mientras los inversores evalúan una reducción menor a la esperada en las reservas de crudo estadounidense, y mientras se avivan las expectativas en torno a Rusia y Ucrania. Inversores que están pendientes también de la tecnología y de Nvidia, que resbala. Sí, parece que se desinfla. Según cuenta hoy The Information, Meta estaría en conversaciones para utilizar los chips de inteligencia artificial, no de Nvidia y sí de Google. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Según el medio, la compañía de Mark Zuckerberg se estaría planteando utilizar las unidades de procesamiento tensorial de Google para sus centros de datos de cara al año de 2027. Esto formaría parte de una estrategia más amplia de Alphabet para expandirse en el mercado de la inteligencia artificial y que los clientes utilicen las también conocidas como TPUs. Además, Meta también estaría planeando alquilar los chips a la división de nube de Google de cara al año que viene. Todo esto ha hecho que Alphabet se quede a $300.000 millones de la capitalización de Nvidia, que es de $4,2 billones. Un portavoz de la compañía aseguró este mes que están experimentando una creciente demanda tanto de sus TPUs personalizadas como de las GPU de Nvidia. La noticia sacudió la cotización de la compañía de semiconductores, que llegó a registrar caídas de hasta el 7% a lo largo de la sesión, aunque su CEO Jensen Huang de momento se muestra muy tranquilo. En la cuenta oficial de Nvidia en X lanzó el siguiente mensaje: estamos encantados con el éxito de Google, seguimos siendo sus proveedores, Nvidia está una generación por delante de la industria. Además, también apunta a otros nombres propios como los chips ASIC, ya que la empresa asegura que sus Blackwell ofrecen mayor rendimiento, versatilidad y fungibilidad.
¿Pueden ser los chips de Google una amenaza real para Nvidia? Bueno, tenemos esa pregunta sobre la mesa, en el horizonte, en el escenario de los mercados. ¿Pueden ser los chips de Google una amenaza real para Nvidia? Y hay otra pregunta. ¿Quién va a ser el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos? Donald Trump deshoja la margarita y suena con fuerza un nombre, Kevin Hassett. Que se perfila como favorito para suceder a Powell al frente del organismo. Es el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, hombre de confianza de Donald Trump, y sería el favorito del presidente estadounidense para ser el próximo presidente de la Fed, según la agencia Bloomberg. La decisión de la Casa Blanca no está tomada, pero Trump busca un aliado que le apoye en su estrategia de reducir los tipos de interés, algo que Hassett ha defendido en repetidas ocasiones. El secretario del Tesoro asegura que ahora mismo la lista de candidatos a presidir la Reserva Federal se ha reducido a 5 nombres, los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman, el ex gobernador del organismo Kevin Warsh, el ejecutivo de BlackRock Rick Riordan y el propio Hassett. Kevin Hassett además Bessent adelanta que la decisión se podría conocer antes de Navidad. Creo que hay muchas posibilidades de que el presidente haga un anuncio antes de Navidad, ya que antes de las vacaciones navideñas o en Año Nuevo, pero las cosas están avanzando muy bien. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, critica el ERE, el expediente de regulación de empleo de Telefónica. Hugo Alonso, adelante. Buenos días. La ministra califica de indecente el ERE de la operadora, que afectará a un total de 6.000 trabajadores. Díaz critica que una empresa con beneficios y participada por el Estado despida a tantos trabajadores. Desde luego, no compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece en el Congreso para informar sobre el plan de respuesta a la guerra comercial. El ministro dará cuenta de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea tras reunirse esta semana en Bruselas con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Además, hoy el Parlamento Europeo debatirá las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y las implicaciones geopolíticas, económicas y ambientales de la dependencia de Europa. En Alemania, el canciller Friedrich Merz comparece ante el Pleno de la Cámara Baja del Parlamento para defender el proyecto presupuestario del año que viene. Unos presupuestos récord de más de 500.000 millones de euros acordados con los socialdemócratas, que ayer defendía el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, quien advertía sobre las cargas financieras que enfrentará el Estado en los próximos años. En paralelo, el dinero puede fluir, sí, también, aunque aquí se hable una y otra vez de deuda adicional. Se trata en primer lugar de inversiones en la viabilidad futura y la modernización de nuestro país, y les digo que es correcto que nos aseguremos de que por fin se renueven las carreteras, que se renueven los puentes, que se invierta en los ferrocarriles, en la digitalización, que se invierta en la conciliación de la vida familiar y laboral, que reforcemos las guarderías y las escuelas. En paralelo, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier inicia este miércoles una visita de Estado a España, donde será recibido por los Reyes y mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez. Y Donald Trump deja la puerta abierta a negociar con Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos reconoce estar dispuesto a hablar con el líder venezolano con el objetivo de salvar vidas, aunque Trump advierte de que las cosas también se pueden hacer por las malas. Podemos salvar vidas fácilmente y podemos hacerlos por las malas. No pasa nada porque causan muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país. Es decir, probablemente fueron los que más abusaron junto con todos los demás y enviaron a los traficantes y capos de la droga, a las personas que enviaron, abrieron las cárceles y prisiones y los echaron a Estados Unidos. No estamos contentos con eso. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Un anticiclón desde el oeste aportará estabilidad con cielos despejados en el sur y nordeste y más nubes en el resto, aunque abriéndose claros en la meseta norte e ibérica. Se esperan lluvias débiles en el Cantábrico, Alto Ebro, norte de Galicia y Pirineo, con nieve desde los 1000 metros en Pirineos. En Baleares habrá inestabilidad con chubascos, tormentas y posible granizo, sobre todo en Menorca y Mallorca. En Canarias, nubes y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas bajarán en el este, Baleares, Canarias y Melilla, con heladas en áreas de montaña y más intensas en Pirineos. Los vientos serán moderados o fuertes, con rachas muy fuertes en el Bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y Baleares. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabes que el 1 de diciembre finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, Domicilio paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Ahora también puedes pagar por Bizum. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Amantes de la adrenalina, la naturaleza y la diversión, Black Friday ya está aquí. Aprovecha el mejor descuento de monoparques y ahorra hasta 110 euros. Disfruta de más de 200 atracciones, 500 especies, los mejores espectáculos y más de 365 días de pura emoción. Todo en un solo pase, solo hasta el 30 de noviembre. Condiciones monoparques.es. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17. Miramos a los mercados, activos tradicionales y activos digitales. Y voy a empezar por aquí. Bitcoin, $87.583. Consolida niveles después del batacazo de las últimas jornadas. En la última semana ha caído más de un 14%. Ethereum en rojo también, pero con movimientos en bandas muy estrechas. Cotiza en tiempo real en $2.944. En Asia, tiempo real de los índices más destacados. Bueno, pues esta mañana lo que estamos viendo, Susana, es cómo se está imponiendo los avances y vemos precisamente al índice Nikkei en Tokio subir con fuerza un 85%, o importante la tecnología. 49.561 puntos para Tokio. El Kospi surcoreano marca hasta ahora subidas del 2,5%, 3.955 puntos. Vemos al Hansen de Hong Kong también con subidas más moderadas del 0,24%. El CSI 300, la China continental, 0,70% de subida. Y tenemos a Australia con movimientos para el índice de la SX 200 del 0,81%, pese a que hoy el IPC del 3,8%, más alto de lo esperado, recorta apuestas sobre recortes de tipos de interés, pero hoy suben los bancos de mayor capitalización y las mineras. Todo esto, por cierto, en una jornada en la que el Banco Central de Nueva Zelanda ha reducido tipos a su nivel más bajo en más de 3 años. Muy bien, miramos ahora al índice del miedo, el llamado VIX de volatilidad. Se recorta, baja, ha perforado el nivel de los 20 puntos y en tiempo real en 19,25. Futuros americanos que vienen en verde.
Futuros que vienen con subida del 0,45% para el Nasdaq 100 y del 0,33% para el S&P 500. El Dow Jones apunta ahora mismo una subida en su futuro del 0,24%. Subidas también para los futuros en Europa. El DAX arriba un 0,82% y el Eurostock 50 mejora un 0,66%. Vamos a empezar nuestro recorrido por Asia. A esta hora la crónica se escribe con la geopolítica por delante. El presidente de Taiwán, Lai Lai, acaba de arremeter contra Pekín. Promete un presupuesto de defensa adicional de 40.000 millones de dólares. Pues sí, efectivamente es la última hora que nos llega desde esta parte del mundo y es claro cómo se está disparando la tensión. El presidente Lai Ching-te ha declarado en una conferencia de prensa que Pekín está acelerando los preparativos militares con el objetivo de apoderarse de Taiwán por la fuerza y la fecha la tiene clara, será en 2027. Ese ataque que espera por parte de Pekín. Ante esta amenaza que declara real, la respuesta del gobierno será clara. Un presupuesto de defensa suplementario de 40.000 millones de dólares, dice que lo usará para proteger a la democracia taiwanesa. También ha advertido sobre una expansión militar sin precedentes por parte de Pekín y la intensificación de las provocaciones en el estrecho de Taiwán, en los mares de China Oriental y Meridional y en todo el Indo-Pacífico. También esta madrugada Donald Trump ha hablado sobre China y ha señalado que va a haber buenas noticias. Pues sí, el jefe de la Casa Blanca dice que su homólogo chino, que Xi Jinping, está más o menos de acuerdo en acelerar las compras de los bienes estadounidenses. A bordo del avión presidencial ha hablado sobre esa conversación con Xi del lunes. Dice que presionó a su homólogo para que acelere esas compras y dice que Xi Jinping se ha mostrado más o menos de acuerdo. Vamos a escucharle. Hablé con el presidente Xi sobre muchas cosas, sobre el comercio y la compra de nuestros productos agrícolas y me dijo que estaba de acuerdo. Creo que no sorprenderá mucho. Yo le dije, me gustaría que compraras un poco más rápido, me gustaría que compraras más y está más o menos de acuerdo. Creo que nos sorprenderá gratamente la actuación del presidente Xi. Y como no, cada día, cada crónica viene salpicada con la tecnología. Los fabricantes de chips, electrónica y centros de datos suben con fuerza en medio de un renovado impulso. Pues sí, lo veíamos anoche en Wall Street, lo vemos esta mañana en Asia y precisamente hablando de gigantes en Taiwán tenemos a TSMC subiendo el 1,77% y otro de los grandes títulos que estamos bajo vigilancia, sin lugar a dudas, está siendo SoftBank, el gran brazo inversor con esa mirada puesta en las inversiones, hoy recuperándose un 5,43%. Se recupera de un mínimo de 2 meses y medio en los que ha desinvertido, recordemos, en Nvidia y están las preocupaciones sobre la exposición de la empresa a OpenAI, que también enfrenta una mayor competencia de Google. También tenemos a otros grandes del sector, como puede ser SK Hynix, que está cotizando esta mañana con esos avances que están impulsando al Kospi surcoreano, con avances moderados del 0,58%, o los títulos de Samsung que se disparan un 3,32%. También tenemos a Renesas en el mercado nipón con subidas del 2,81%. La cruz del día viene con el fabricante japonés de chips Kioxia, que se desploma tras informaciones que apuntan a una inminente venta de sus acciones por parte de Bain Capital, 2.000 millones de dólares. Pues sí, sus títulos van y mucho más en su caída. A esta hora se desploman el 15%. Bloomberg ha publicado los planes de una entidad respaldada por Bain Capital que lo que planea es vender en este cierre de semana acciones por un valor superior a 2.000 millones de dólares. Según la agencia BCPE, Pangea Caimán busca vender 36 millones de acciones de Kioxia a inversores extranjeros. Según el precio del cierre, alcanzaría esa cifra que señalabas, 2.300 millones de dólares. Alibaba cae en Hong Kong tras unos resultados de signo mixto. Pues sí, ayer veíamos como además en sus cotizaciones en Wall Street se lo tomaban muy a bien los inversores y esta mañana en Hong Kong la lectura es la de ver presionadas sus títulos a la baja. El gigante chino del comercio electrónico ha registrado un fuerte aumento en facturación por las inversiones en entregas en una hora que han atraído a más usuarios a sus aplicaciones de compras, mientras que su división de nube ha reportado un fuerte crecimiento. Los ingresos del e-commerce crecen un 16%, pero hay advertencia.
acerca de que la rentabilidad a corto plazo va a fluctuar. Además, hay cierto deterioro en los márgenes a medida que continúa el gasto fuerte en subsidios al consumidor y sus ambiciones de inteligencia artificial, mientras su rival Meituan se dispara esta mañana. Otra acción a vigilar, Ant, es el gigante chino de pagos digitales. Está respaldada esta compañía por Jack Ma. Bueno, pues sus títulos suben un 10% por la inteligencia artificial y también por la expansión global. Pues sí, el gigante chino de pagos digitales ha reforzado esa capacidad de inteligencia artificial a través de modelos de IA, robots humanoides y también de atención médica. La compañía con sede en Hangzhou ha apuntado 2.700 millones de yuanes de beneficios a Alibaba. Me quedo ahora con Panasonic, suministrará baterías de iones de litio para Zoox de Amazon. Y si vinculas esos dos nombres, está claro que la ganancia está asegurada. El gigante nipón se dispara más de un 5% esta mañana. En Tokio, la división de energía del grupo ha firmado un contrato plurianual para suministrar sus celdas cilíndricas 2170 de litio a Zoox, la empresa de vehículos autónomos de propiedad de Amazon, desde principios del año que viene, de 2026. La producción inicial de estas baterías se hará en Japón, pero Panasonic planea trasladar parte de esa fabricación a su planta de Kansas. Bueno, en Estados Unidos hoy conoceremos el dato preliminar de PIB del tercer trimestre del año, el índice de precios PCE de septiembre y la evolución de los pedidos de bienes duraderos del mismo mes. En el After Hours, tecnología. Y aquí dos valores, uno Dell Technologies y el otro Hewlett Packard. Los títulos de Dell suben casi un 4% las operaciones posteriores al cierre después de superar las previsiones con su BPA y registrar una fuerte demanda en servicios de IA. Eso sí, sus ingresos se quedan por debajo de lo previsto. HP, por su parte, anuncia una ronda de despidos de entre 4.000 y 6.000 personas después de pronosticar unas ganancias menores de lo esperado para el año fiscal 2026. El valor sube más de un 1% en After Hours. Bueno, ha caído en el mercado durante la negociación Nvidia en una jornada de alta volatilidad. Se lo venimos contando. Ode Information ha apuntado a que Meta podría usar ahora los chips no de Nvidia y sí de Google. De hecho, Alphabet acabó con una subida de más de 1,5 puntos. Quien termina también en positivo la sesión fue Tesla, a pesar de que tuvo una caída del 50% en las ventas de coches en Europa en el mes de octubre. Uno de los valores más alcistas fue Amentum Holdings. El contratista de servicios comerciales subió más de un 18% después de presentar unos resultados que batieron todas las expectativas. Bueno, y ayer Wall Street cerró en positivo. El Dow Jones logró un avance del 1,43%, el S&P 500 arriba casi un punto y el Nasdaq un 0,67% de ganancia. Los índices se benefician de la lectura de los datos macroeconómicos, cuyo mal desempeño alimenta las posibilidades de un nuevo recorte de tipos en diciembre. El martes subimos que los precios de producción en septiembre subieron un 0,3% después de haber caído un 0,1% en el mes anterior. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo ha destacado que se debe sobre todo a que la demanda final de bienes se acelerase 7 décimas hasta el 0,9%. También conocimos el índice de confianza de consumidor del Conference Board de noviembre, que cayó a 88,7 desde los 95,5 del mes anterior. Esto sumado a la última información de Bloomberg, que apunta que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, está considerado el favorito para Trump y sus aliados para sustituir a Jerome Powell, alimentan las posibilidades de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en diciembre. Pedro Escudero, fundador y CEO de Doma Perpetual. Si en diciembre el FED no corta las tasas de interés, pues yo creo que el mercado pues va a tener una tendencia difícil. Le va a costar el subir de aquí para adelante hasta que cambien al presidente del Banco Central, ¿no? que es obvio que lo van a cambiar. Si el Banco Central corta las tasas de interés, pues el efecto de diciembre yo creo que se va a dar. Y obviamente la tendencia es terminar hacia arriba el año, ¿no? Bueno, en Estados Unidos muy pendientes también del inicio de la campaña de Navidad, del Día de Acción de Gracias. Empieza lo que es la temporada fuerte de gasto, de consumo y de ocio, ¿no? Pensando en la recta final de este ejercicio. Y en Europa ayer se respiró con alivio, ¿no? Otra vez hacia arriba y otra vez ahí, tocando el cielo con los dedos. Por encima de los 16.000 puntos, el IBEX 35, 16.140. Ayer sumaba un 1%.
en una sesión con avance que permitieron las tecnológicas con tregua y la previsión de otra rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense. Vimos subidas importantes en ArcelorMittal, que ganó un 3,6%, y en ACS, que subió más de 3,5 puntos porcentuales. ACS ya había subido con fuerza en la jornada del lunes y ayer mantuvo el tono gracias a una valoración récord por parte de los expertos de Bernstein. También vimos avances en Telefónica, que confirmaba sus planes de reducción de plantilla y remontaba un 2%, aunque el principal apoyo llegó de la mano de los bancos. El sector que más pondera, Santander, subía un 2,36%, mientras que BBVA recuperaba un 1,7%. También avances superiores al punto porcentual en Bankinter y en CaixaBank. En las caídas vimos a Solaria rezagada, la empresa de renovables se dejaba un 4% y arrastraba a otras compañías del sector como Acciona Energía. Vimos rebajas de recomendación para Solaria, que además corrige el rally de las jornadas precedentes. En las otras bolsas europeas, el DAX subía un punto porcentual, París un 0,83%, Milán un 0,95% y Londres un 0,8%. Ayer destacó ABN AMRO, la entidad financiera subía un 6,5% como premio del mercado a sus objetivos planteados de cara a 2028. ¿Qué cositas tenemos para hoy? ¿Qué estás mirando ya? Pues al Reino Unido, donde la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, va a anunciar ese presupuesto que plantea hacer frente al déficit público sin comprometer el crecimiento del Reino Unido. Por lo tanto, se van a anunciar subidas de impuestos. Vamos a mirar otra vez a Telefónica, la cifra de despidos para comenzar a negociar el ERE con los sindicatos supera los 6.000 puestos de trabajo, que es el 35% de su plantilla. AENA también en el punto de mira. La Agencia de Protección de Datos impone al gestor aeroportuario una multa de más de 10 millones por su programa de reconocimiento facial. AENA dice que no se ha producido ninguna brecha de seguridad y que va a recurrir la sanción. Clínica Baviera en el punto de mira, ha ganado 28 millones hasta septiembre, eleva su EBITDA un 12%. Tenemos también a Adecco, que confirma sus objetivos antes del día en el que se reúne con los inversores. Pretende mantener un margen de EBITDA de entre el 3 al 6% durante este periodo hasta 2027. Y por último, Dassault Aviación y Thales sellan una alianza estratégica en inteligencia artificial en el sector de defensa. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Alguna cosita más? Nada más. Pues nada, a por el miércoles ya, cruzando el Ecuador de la semana y casi tocando final de mes. Y nada, los americanos con el pavo casi sobre la mesa. Ya nos tocará a nosotros. Dentro de nada, menos de un mes, Nochebuena. 7:32, a por ello. Capital Intereconomía con la educación financiera. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 € y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con los de información económica. 5 días. Iberia y Air Europa protegen sus rutas a Latinoamérica de la crisis en Venezuela. Se remiten al aviso de la Agencia de Seguridad Aérea para suspender los vuelos hasta el 1 de diciembre. Cuenta, además, que España dice adiós a la vigilancia financiera de la Unión Europea. Bruselas saca al país del protocolo impuesto tras el rescate, pero alerta sobre el déficit. Y también destaca que Mutua está a favor de ofrecer pensiones de empresa al 100% de los trabajadores. Muy interesante. Veolia invierte 150 millones de euros en ampliar su red en España y AXA adquiere por 500 millones el 40% de Fiberpass. Vamos ahora con el diario Expansión. Acciona negocia vender a la Xunta eólicas por 700 millones de euros. Abanca, ENCE y Gadis participan en la sociedad público-privada que hace la oferta. Cuenta también Telefónica propone reducir 6.088 empleos en España con su expediente de regulación de empleo. Santander completa su equipo de inteligencia artificial con fichajes y recolocaciones. Declaraciones de Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank. Dice: las personas son las que consiguen los resultados que cotizan. Y también hay otras noticias que ocupan menos espacio pero que también son destacadas. Navantia e Indra, más de 10.000 millones en contratos. Revolut, admiración y recelos en Europa. Y Michelin, enigma de Albert Adrià y Ramón Freixá Atelier, nuevos biestrellados. Muy interesante el reportaje y la tribuna. En el diario El Economista, Escribá reducirá a la mitad la exigencia de datos a la banca. El Banco de España propone simplificar su estructura de requisitos de capital. Vodafone ingresa 400 millones de euros con la entrada de AXA en Fiberpass. Cuenta que Telefónica y Vodafone incorporan a AXA en Fiberpass con un 40% del capital para inyectar 400 millones de euros a Vodafone y 100 millones a Telefónica. La hostelería cede ante el súper y crece al menor ritmo en 5 años. Saiz agota el presupuesto del ingreso mínimo vital en 9 meses y provisiona un 50% más. Cuenta que el gasto en el ingreso mínimo sube un 13%. Y también un nombre propio es Cirsa, duplica beneficios y eleva previsiones para este año. Y muy interesante para los autónomos, tienen ayudas fiscales aunque dejen de cotizar. Cuenta que el Supremo impide un trato distinto por falta de afiliación a la Seguridad Social. En la contraportada del diario El Economista, la arriesgada jugada empresarial de Universal de dividir Wicked en dos. Dice que el estudio cinematográfico más antiguo de Hollywood embruja la taquilla mundial y recauda 275 millones de euros con ambas entregas. El triunfo es aún más significativo si se observa la racha de fracasos del género musical. Y también en la contraportada del diario Expansión, IAG carga contra los 56.000 millones de ampliar Heathrow. El gobierno británico opta por un proyecto que implicará desviar una arteria fundamental de Londres y derivar 700 casas. La matriz de Iberia presionará para reducir la abultada factura. Muy interesante y muy completita hoy la prensa económica. Vamos ahora, Hugo Alonso, Roberto Sol, con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que el Congreso debate con distintos antecedentes y rebaja la mayoría absoluta en el caso de que Ábalos entre en prisión. En El Mundo titulan: España líder en pobreza infantil con récord de recaudación fiscal. Bruselas nos coloca en situación crítica con un tercio de los niños en riesgo tras empeorar y solo ser superados por Bulgaria.
La Razón destaca en su portada que el PP recuperará la clase media como orgullo del país. Alberto Nadal afirma en La Razón que hace falta un gobierno popular porque Sánchez ha castigado a los trabajadores. En la portada del ABC destacan: la UCO investiga al asesor rehabilitado por Sánchez por su contrato fake en Dos Hermanas. Registra el ayuntamiento de la localidad sevillana por pagar durante 5 años un sueldo a Francisco Salazar mientras trabajaba en Ferraz. Y en Estados Unidos, ¿qué dicen los diarios? The Wall Street Journal destaca: el sector de la IA se fragmenta mientras Google desafía el dominio de Nvidia. Alphabet dio otro paso hacia los $4 billones en valor de mercado, aumentando más del 1% para extender un repunte que duró meses. En el Washington Post señalan que el FBI busca entrevistas con demócratas a quienes Trump llamó traidores. La administración Trump ha buscado castigar agresivamente a los legisladores que alentaron a los miembros del servicio a desobedecer órdenes ilegales. Y por su parte, el New York Times, el titular es: los republicanos se enfrentan en el equipo de Trump por las negociaciones con Ucrania. Mitch McConnell y otros legisladores han acusado al equipo del presidente Trump de apaciguar al Kremlin. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Frankfurter Allgemeine en Alemania, que dice que Trump se retracta de la fecha límite para el acuerdo de paz. Estados Unidos anuncia una reunión entre el enviado especial estadounidense Witkoff y Putin en Reino Unido. The Times señala que Reeves apunta a trabajadores, ahorradores y jubilados en el presupuesto. Los aumentos de impuestos combinados del ministro de Hacienda dejarán una familia de clase media con 2 asalariados enfrentando un golpe de 1.600 libras. Y terminamos con la portada del Les Echos en Francia: la posibilidad de un préstamo forzoso para los más ricos. Varias enmiendas socialistas proponen introducir un préstamo obligatorio para los contribuyentes más ricos que ascendería entre 5.000 y 6.000 millones de euros el próximo año. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Nueva presencia en el travel retail de la filial de SACIR, Café Store. La marca sigue creciendo y lo hace en uno de los puntos clave, como es la estación Joaquín Sorolla de Valencia. La filial de SACIR acaba de inaugurar un nuevo espacio de su marca de Liquo. Se trata de un café terraza de 320 metros cuadrados en plena zona de tránsito que espera que atienda a más de 100.000 clientes entre viajeros y vecinos de la zona. Con esta apertura en Valencia, de Liquo busca reforzar su apuesta por la excelencia y atención al viajero, sumándose a una red que ya incluye lugares tan concurridos como la T4 de Barajas o el aeropuerto de Palma de Mallorca. Café Store prevé cerrar el año rozando los 70 millones de euros en facturación con sus 50 contratos. Un crecimiento que ha sido reconocido y premiado con el premio Hot Concept a la mejor restauración al viajero 2025, además de 2 galardones por iniciativas medioambientales y saludables. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. Mami, sin ruedines. ¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mafre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, hogar, accesorios y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa. Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. El primer análisis de la mañana.
7:43. Miramos a los mercados financieros para saber qué es lo que está pasando, dónde están las claves, para ver el tono, el sentimiento. Lo hacemos con Gustavo Martínez. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Gustavo Martínez, economista, asesor financiero. Hoy aquí de nuevo la clave está en la tecnología. Hemos visto algunos protagonistas, Nvidia que derrapa, pero hay otros que están brillando como Dell Technologies, como Hewlett Packard. Estamos viendo también a Google y el mercado ha vuelto a recuperar brillo. ¿Tú crees que lo de estos últimos días ha sido una corrección sana y lógica y que el mercado tiene fuerza por la tecnología y por la liquidez? Bueno, yo creo que sí, como bien dices, bueno, pues los resultados son un poco ambiguos, pero no lo suficiente como para que el mercado termine de corregir. Con todo, sí que es cierto que cada vez el catalizador es menor, ¿no? Es decir, el mercado busca otras excusas para que puedan seguir justificando estos múltiplos que nunca se habían dado, y lo cierto es que lo que le va a costar muchísimo va a ser superar la zona de los 7.000 puntos en el Standard & Poor's 500, ¿no? Yo creo que para eso van a tener que suceder cosas que sean, pues que no estén descontadas por el lado positivo y desde luego unos resultados extraordinarios que yo creo que no se van a dar. Y probablemente estemos ya muy cerquita de al menos entrar en una fase de consolidación, ¿no? O de aburrimiento, ¿no? Donde probablemente se mueva el índice de manera lateral, ¿no? ¿La bajada de tipos de interés de la FED está descontada ya? Sí, enteramente. De hecho, yo creo que el mercado ha empezado a descontar ya potenciales bajadas el año que viene, ¿no? Al menos lo que piensa es que la FED no va a subir los tipos de interés. Aquí es donde podría estar el elefante en la habitación, ¿no? Porque como se dispare la inflación y no es del todo claro que la inflación haya estado o esté ya completamente sujetada, pues es probable, y ahí es donde yo creo que sí que entra en juego escenarios como el mío, que el Standard & Poor's 500 corrija, pues o tenga correcciones sanas y fuertes, ¿no? El mercado ahora mismo está deshojando la margarita para ver quién va a sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hay un hombre que suena con fuerza, que es Kevin Hassett, que es director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. ¿Va a tener la autonomía, la independencia, después de tanto ruido por parte de Donald Trump para ponerse al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos y ganarse la credibilidad del mercado? Bueno, yo creo que en el fondo yo creo que la Reserva Federal nunca ha sido independiente, ni ningún banco central lo ha sido del gobierno, pero lo que sí que está claro es que hay muchísimos instrumentos en los mercados que sí que descuentan que efectivamente la Reserva Federal va a ser mucho más dovish, porque va a estar de alguna forma dirigida por la mano de Donald Trump, ¿no? Ya sea más directa o indirectamente, ¿no? En este caso que mencionas, pues yo creo que es claramente pues algún movimiento político más que de independencia por parte de la Reserva Federal, y obviamente pues algunos instrumentos que son protectores contra ese deterioro progresivo de la moneda fiat en forma de inflación, como pueda ser el oro o la plata o otros activos reales, pues no terminan de corregir precisamente por eso que dices, ¿no? Oye, el oro y la plata y también el dólar, ¿cómo los estás viendo en estas últimas horas? Bueno, a mí me causa mucho asombro que no corrijan más allá de unas correcciones que expulsan el típico FOMO del que se suma al carro de la tendencia en los últimos meses, pero lo que es muy significativo es que plata y oro pues estén cotizando, la plata en $50, el oro por encima de los 4.000, tras haber subido más de un 50% los dos este año, y que apenas hayan sufrido ni una mínima corrección. Es que hay una parte del mercado que dice no voy a vender este tipo de activos porque es lo único que me garantiza protección a futuro con la que está cayendo y con el gran intervencionismo que probablemente sigamos viviendo en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, ¿tú ves todavía más alzas en el oro? ¿Esto no ha terminado? ¿No ha tocado el techo? Sí, yo creo que vender oro sería ahora el equivalente a quitarse un paracaídas a mitad de caída, ¿no? Lo más seguro es que te mates si lo haces. Así que lo prudente es, como mínimo, mantener y, si tienes la tesis clara, comprar más. Uh-huh. ¿Y comprar oro ahora? ¿Llegamos demasiado tarde a la fiesta? No, yo creo que no. Yo creo que queda muchísima fiesta
por desgracia, ¿no? Porque el oro es un indicador de que el hombre no se está coordinando bien, pero no hay demasiadas alternativas. Quiero decir que un protector de incertidumbre, de todo tipo de incertidumbre, no solamente de incertidumbre general, sino también de incertidumbre monetaria, como el oro, pues no tiene ningún tipo de competencia en el mercado, y yo creo que a estos, tal y como está, otra vez repito, el sistema montado o el ser humano se está organizando, pues yo creo que venderlo es demasiado imprudente, ¿no? Así que como mínimo yo creo que hay que mantenerlo, ¿no? Oye, me gustaría mirar para terminar también al Reino Unido, porque hoy su ministra de Economía se enfrenta a la presentación del presupuesto, donde hay subidas de impuestos, tiene que ajustar el gasto, y la verdad es que está en un momento muy complicado por un desgaste político brutal. ¿Qué efecto puede tener o qué se puede esperar en el Reino Unido de la libra y también de los bonos británicos de largo plazo si no saca adelante los presupuestos? Porque estamos viendo que en Europa eso suele provocar terremotos financieros. Bueno, fíjate que los bonos americanos están en sus tires, o el riesgo que cotizan están en máximos ya de décadas, ¿no? También está pasando en Japón, en Europa en general los bonos están cotizando un riesgo bastante elevado, con lo cual pues todo lo que sea inestabilidad política a nivel de presupuestos, sobre todo cuando estos presupuestos lo que pretenden es mejorar un poco la calidad fiscal del país, pues desde luego no va a ser bien acogido, ¿no? Pero yo creo que en general ya los bonos están cotizando riesgos muy elevados, lo cual me parece bastante sensato, sobre todo en Europa y en Japón, donde los vemos que están en máximos pues de décadas, ¿no? Porque precisamente lo que se está viviendo en el sistema es desaceleración con inflación, que es una estanflación, ¿no? Y eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Muy bien, pues Gustavo Martínez, muchísimas gracias por ese análisis, por el madrugón, cuídate, y ya por el miércoles. Buen día, Gustavo, hasta pronto. Buen día. Adiós, chao, chao. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de 600 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. Tertulia para analizar los asuntos más importantes de la jornada, para hablar de ese enfrentamiento, o esos presupuestos que van a poner a prueba a Starmer. Subidas de impuestos en las cuentas que se van a anunciar en el día de hoy. Esas subidas de impuestos amenazan con provocar una rebelión de la izquierda laborista. Entre las medidas, un gravamen sobre vivienda de más de 2 millones de libras, que sería el equivalente a 2,3 millones de euros. De ello hablaremos hoy en la entrevista Capital, que hoy contará con Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia. Antes en la tertulia, como digo, Ismael García de Santos, Javier Sastre, Kamal Romero y unos cuantos más. Ojo, porque tenemos Foro de la Inversión a partir de las 10:15. Crescenta lanza nueva estrategia Growth 3, consultorio de fondos, bolsa y no paramos. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Abrimos página de información internacional, lo hacemos con Gustavo Arístegui, diplomático. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escucháis bien? Muy bien. Estados Unidos y Rusia se acercan a un acuerdo sobre el plan de paz para Ucrania. ¿Habrá paz? Yo creo que sí. Tarde o temprano va a haber paz. Primero porque se empezó con el famoso plan de los 28 puntos, el plan de los 28 puntos que no convencía ni a la Unión Europea ni a los propios ucranianos, porque había 2 o 3 cuestiones extraordinariamente graves. Empiezo por la primera y más grave. Rusia lleva anexionándose ilegalmente territorio ucraniano desde el año 2014. Obviamente podremos tener la opinión que queramos sobre la península de Crimea, si fue regalada o no fue regalada por Khrushchev y no por Stalin, como se ha dicho tantas veces erróneamente, pero fue anexionada ilegalmente. Y todo el Donbass, que es ucraniano y que había sido reconocido como territorio ucraniano cuando Ucrania gana su independencia en el 91 y es miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Lo que no se puede hacer es bendecir la agresión de un Estado contra otro y la anexión de su territorio de manera absolutamente brutal como así ocurrió. La segunda es que no se puede consolidar las ganancias pasadas, pero tampoco se le puede dar ganancias que no ha ganado todavía en el campo de batalla, que es lo que pretende Rusia. Y la tercera, que es la neutralización de Finlandia, a la finlandesa, la finlandización de Ucrania, que es la constitucionalización de la neutralidad ucraniana. Eso no se puede imponer en la Constitución por parte de una potencia extranjera. La Constitución es, por definición, la expresión máxima de la soberanía nacional de un país, de un pueblo, de una ciudadanía. Si se la impone un país extranjero, entonces es una carta otorgada, y obviamente eso no es posible en un país que tiene una constitución propia. Sí, habrá avances importantes. Estamos todavía lejos de que Ucrania acepte todo lo que se le plantea por parte de Estados Unidos, pero ya hemos bajado de 28 puntos a 18. Estamos ahí sacando el lápiz para ver por dónde se traza la línea de control efectivo, es decir, la línea de armisticio. Muy bien. Gustavo, hoy Tiempo Express, hemos tenido un problemita ahí con las llamadas, con el teléfono y la conexión, así que nada, otro día hablamos un ratito más amplio. Cuídate mucho, que tengas buen día. Un abrazo. Adiós, Gustavo. Mil disculpas por la cuestión técnica, estoy en otro sitio y el equipo no funcionaba bien. Un abrazo. Es el directo, gracias. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, han de saber que los miércoles es uno de los días con más tráfico en toda la metrópoli. A esta hora tenemos que hablar ya de importantes retenciones y de largo recorrido en M30. En el este, desde Méndez Álvaro, allá conectar prácticamente con el nudo de Manoteras, y por el oeste a lo largo del cauce del Manzanares. Una hora punta también muy pronunciada en todas las entradas a esta hora. Una salida, tener en cuenta la de Avenida de América, y una hora punta también pues muy complicada en el centro. Recordar que hay un tramo cortado en la calle de Alcalá, el carril bus entre la calle Ayala y Montesa en dirección Goya, pues que mantiene pues mucho tráfico a esta hora de la mañana desde el puente de Ventas. A tener en cuenta también la avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara, las inmediaciones de la glorieta del Marqués de Vadillo, Plaza del Emperador Carlos